Urban Studio Top Radio. Somos la radio que se escucha y se ve. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nunca olvidemos que la educación... Urban Studio Top Radio presenta totalmente en vivo Indocentes, un programa dedicado a la educación, investigación, innovación, entrevistas, neuroeducación, docentes inspiradores. Bienvenidos. Queda con ustedes el doctor Sergio Dávila. Iniciamos. Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto que nos acompañen nuevamente en Indocentes, este programa hecho por docentes y para docentes, aunque no exclusivamente para ellos, sino para todos los que quieran conocer un poco más acerca de la educación y un poco más acerca de los protagonistas de la misma. Aquellos docentes que no se quedan conformes y por lo tanto buscan innovar, buscan investigar, y sobre todo que son docentes inspiradores que mueven mucho el corazón y la mente de sus alumnos. Así que en este sentido me da muchísimo gusto que nos acompañen nuevamente. Y bueno, están viendo ustedes ya en pantalla a mi invitado. La verdad es que no tengo palabras para decir lo agradecido que estoy de que el doctor Roberto Rosler nos acompañe esta tarde. Doctor, muchísimas gracias. Sea usted bienvenido a esta pantalla virtual. Nosotros, el radio, la cabina de radio desde Cuernavaca, México, y un servidor transmitiendo desde San Luis Potosí, pero le damos la bienvenida al doctor Rosler desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a vos, Sergio, por tu invitación. Para mí es un gran honor y un enorme placer estar con vos. Gracias. Miren, ustedes ya saben que en este programa no hacemos un webinar ni una conferencia solemne, por lo tanto, tampoco hacemos una presentación así curricular de nuestros invitados, que dicho sea de paso, sería verdaderamente imposible hacerlo con el doctor Rosler, porque es impresionante su currículum. Él es director académico de la Asociación Educar, pero es médico, neurocirujano, por muchos años ha ejercido esto y bueno, ya platicaremos de cómo lo concilia o lo cambia por el aula, y ha sido docente de neurociencias en la universidad y también en la Asociación Educar, y revisando por ahí tiene cerca de un centenar de publicaciones y verdaderamente incontables las conferencias a las que lo han invitado por todos lados. Así que para mí es un privilegio. Además, que debo decirles, y que para mí es un motivo de orgullo más, porque el doctor Rosler fue mi maestro también, así que he hecho 2 o 3 cursos con él y verdaderamente es muy interesante. Y por eso, bueno, pues vamos directo a platicar con el doctor. Doctor Rosler, pues platíquenos un poco cuál es el origen de este corazón partido entre el quirófano y el aula. ¿Qué llegó primero a su vida y cómo fueron esas decisiones? Bueno, en realidad, estimado Sergio, yo cuando terminé el colegio me fui a inscribir a la facultad y cuando volví a casa mi papá, un inmigrante rumano, no muy plástico, me preguntó: "Y Roby, ¿en qué te inscribiste?" Y yo le dije: "Me inscribí en el profesorado de historia". Y él muy lacónicamente me contestó: "Acá vagos no mantenemos". No sé si en México se utiliza también la palabra vago. Y yo le pregunté, estoy hablando del Paleolítico, esto era el año 1973,
en ese momento la figura del padre era toda poderosa, y le dije, papá, ¿qué no es ser vago? Entonces me dijo, bueno, me dio muchas posibilidades, abogado, ingeniero o médico. Bueno, ahí me quedé paralizado y dije, bueno, abogado me parecía aburridísimo, ingeniero, las matemáticas habían sido para mí el Hades, el infierno terrenal. Entonces elegí medicina, mirá que vocacionalmente entré a la medicina. Y en segundo año de la facultad, con 19 años, cursé neurofisiología y entré en lo que en ese momento la Universidad de Buenos Aires tenía unos términos muy interesantes, se nos llamaba ayudantes de segunda, o sea, éramos ayudantes alumnos, y ahí descubrí mi amor, que fue la docencia. Ahí me di cuenta a los 19 años que a mí lo que me gustaba realmente era enseñar. Y también mi segundo amor, mi amante, escondida ahí, que mi concubina, que era el sistema nervioso. Lamentablemente, bueno, cuando me recibí, en ese momento pensar en dedicarme a la docencia era impensable porque los sueldos de la Universidad de Buenos Aires eran, como docentes, eran platónicos. Entonces, bueno, dije, ¿qué hago? En esa época los neurólogos, te estoy hablando de años 79, lo único que se dedicaban era a diagnosticar causa de muerte. Dije, no, esto no voy a hacer. Dije, bueno, voy a hacer neurocirugía. Pero siempre continué con la docencia. Es más, cuando yo terminé la residencia en neurocirugía, entré en ciencias de la educación, en filosofía y letras. Hice 3 años. Y bueno, justo en ese momento me salió la posibilidad de hacer el doctorado en Francia. Allí partí. Y bueno, en el año 2005, después de haber cometido el error de casarme, el error de tener hijos, pero bueno, ya en ese momento ya mis hijos eran grandes, y ahí, como dije, salí del closet y dije, bueno, basta, a mí lo que me gusta es enseñar, todo esto fue para ganar plata y sostener a mis crías y todo, entonces le dije a mi familia, bueno, no quiero hacer más esto, quiero dedicarme a tiempo completo a la docencia. Y todos mis hijos y mi esposa que me conocen y me quieren, me conocían bien, que yo en realidad mi amor estaba en la docencia, me lo permitieron, no hice ningún negocio económico, como vos sabrás, y bueno, a partir de ahí ya, los últimos, tengo 46 años de docencia universitaria, pero tiempo completo ha sido estos últimos 16 años de docencia. Te dejó totalmente la práctica del quirófano. Totalmente. Y mucha gente me pregunta, dice, Robin, ¿no extrañás? Ay, no, ni una sola lágrima, eso fue un error vocacional. Siempre me gustó el sistema nervioso, pero a mí lo que le da sentido a mi vida, es la docencia. Ya, es que verdaderamente que es un caso, yo creo que atípico, casi como para hacer un libro y venderlo al lado de ese del monje que vendió su Ferrari. Yo diría el neurocirujano que cambió el quirófano para irse al aula, porque sí, evidentemente, al menos aquí en México, y no creo que Argentina sea muy diferente, la percepción social, el prestigio profesional, incluso, pues hay una brecha enorme, lamentablemente, entre ambas ocupaciones, ¿no? Todavía se piensa que en muchas ocasiones que la docencia es como una actividad ahí de segunda, o para quienes no pudieron hacer una carrera, o para quienes hicieron una carrera pero no encontraron un buen trabajo, y bueno, quizá hayamos tenido también la culpa un poco los docentes, que no hemos hecho nuestro mejor esfuerzo pues para profesionalizar nuestro trabajo y darle otra imagen. Desde luego es un problema de muchas aristas, ¿no? Pero entonces, platíqueme, en el aula se ha dedicado como docente de universitarios, o en otros niveles también. A ver, yo me inicié en la docencia universitaria. Esos fueron mis primeros
primeros años. Pero después me di cuenta que yo estaba agarrando tardíamente a mis alumnos. Yo los estaba agarrando ya deformados, porque cuando uno agarra a un alumno universitario, ya lo agarra y uno se da cuenta, cuando uno tiene empatía y se preocupa por ellos, se da cuenta que ya vienen con vicios y con dificultades y que ya es tarde. Y esto, bueno, la neurobiología también nos demuestra que el mayor impacto que uno puede hacer sobre un alumno es o cuando es niño o cuando es adolescente. Y entonces ahí yo empecé a desplazarme hacia otros niveles, especialmente lo que acá se llama el nivel secundario, que es cuando son adolescentes, entre los 13 y los 17 años. Entonces empecé a dedicarme también tanto a la enseñanza en ese nivel como a la capacitación también de los docentes del nivel secundario y también del nivel primario. Y entonces, bueno, realmente me causa mucho más placer enseñar a ese tipo de alumnos que a los universitarios, porque el impacto, me da la sensación, en ese nivel es muy superior. Y yo también te voy a decir algo, Sergio, yo soy un tipo muy envidioso. Hay un nivel de docentes que le tengo mucha envidia, que es al nivel preescolar, porque si hay una didáctica que se desarrolla magistralmente, y yo siempre trato de copiarles y robarles técnicas, son a los docentes y a las docentes de nivel preescolar, que realmente manejan maravillosamente. Y yo creo que la didáctica a nivel preescolar se tendría que llevar a todos los niveles, hasta el nivel universitario y de posgrado. Y ahí creo que eso no falla, jamás. Cuando se enseña con el juego, con la diversión, con la disposición del físico y del cuerpo del alumno a lo largo de todo el aula, sin tener que estar sentado, etcétera, eso es imbatible. Sí. Doctor, y si siempre quiso ser docente, entonces seguramente le habrá sucedido esta situación de el aprendizaje por observación, el aprendizaje vicario, de haber visto muy buenos docentes que de alguna manera lo marcaron en cuanto a sus prácticas, en cuanto a su forma de trabajar, en cuanto a su forma de cómo acercarse con los alumnos, ya sea pedagógicas o socioemocionales, y algunos que precisamente sirvieron para lo contrario, como contraejemplos, seguramente. No sé si nos pudiera compartir algo de algún maestro que para usted haya sido ejemplar y que pudiéramos decir, es que quizá esto haya sido lo que despertó en mí la vocación para querer ser maestro. Sí, mira, Sergio, yo el docente que más recuerdo y que tuvo un impacto profundísimo en mí fue llamativamente un profesor de latín. Yo, no sé por qué, fui a un colegio a nivel secundario que tuve 6 años de latín. Si había 2 materias que odiaba, era matemáticas y latín. ¿Sí? Una lengua muerta. Y no me voy a olvidar nunca, se llamaba Jorge Binaghi. Para colmo con él, no solamente tenía latín, tenía literatura latina. Y en latín teníamos que leer César en la Galia, bueno, la Odisea, etcétera. Y yo creo, y te voy a ser sincero, Sergio, en toda mi carrera de estudiante, primaria, secundaria, universitaria, el único que realmente me enseñó a razonar y me enseñó realmente a razonar, me enseñó a pensar, fue este profesor. Y hay un momento, te estoy hablando de algo que sucedió en el año 72, o sea, hace casi medio siglo. Me acuerdo que estábamos viendo la Odisea. Y en un momento dado, formaba parte del plan, había que estudiar el escudo de Odiseo. Y bueno, este profesor me pide que en el aula yo me pare y le explique el escudo de Odiseo. Y yo, como alumno, como dice Philippe Mérieux, un pedagogo que a mí me gusta mucho, yo ya había aprendido el oficio de alumno. Entonces yo
me había estudiado de memoria todo y lo regurgitaba. Entonces se me acercó y me dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Digo, ¿haciendo qué, profesor? Le digo, me estás diciendo una serie de datos y yo estoy seguro que vos no entendés nada que decís. Y digo, exactamente, profesor, yo no entiendo nada. Digo, para colmo eran datos en latín. Dice, ¿y vos entendiste las metáforas del escudo de Odiseo? Yo dije, ¿meta qué? Digo, nada. Dice, bueno, y él se sentó al lado mío, se quedó después de clase y me empezó a demostrar metáforas de ese escudo. Me hizo pensar sobre eso. A partir de ahí, me dijo, mira, Roby, lo más importante en la vida es aprender a razonar y a pensar. ¿Y vos sabés por qué te estamos enseñando el latín? Le digo, no tengo la más perra idea. Él me agarró en cuarto año del secundario. Digo, bueno, porque el latín es una de las formas más majestuosas de aprender a pensar. Y él, no me voy a olvidar nunca, porque fue él la primera persona que se paró en mi vida, y yo hasta ese momento no sabía pensar, nunca. Y la carrera de medicina, nadie me enseñó a pensar, nunca. Y resultó ser que mi profesión era una profesión en la cual yo tenía que resolver problemas. Imagínate si era importante pensar. Entonces, este profesor, Jorge Binagui, no me lo voy a olvidar nunca porque me enseñó algo que por ahí me habrás escuchado decir, ¿no? El aprendizaje no es un deporte de espectadores, es algo que uno tiene que pensar. Y por supuesto, como vos decís, tuve un montón de docentes que me enseñaron qué es lo que no había que hacer. Ahí tuve, te puedo contar, no sé si tenés tiempo, 100 docentes que me enseñaron que no hay que generar miedo, que no hay que estudiar de memoria, bueno, todas las cosas que vos ya sabés que no hay que hacer. Pero este docente tuvo un impacto tremendo en mí. Con los 90 y desde el aula, desde las aulas de educación, que es la trinchera que a mí me tocaba, preparando algunos colegas que ahora son profesores de matemáticas, esa década pues, se declaró como la década de estudios del cerebro, y ahí es donde los docentes realmente empezamos a escuchar, oír hablar de neuroeducación. Y ahí es donde empezamos nosotros a darnos cuenta que los estudios sobre el cerebro habían avanzado de manera impresionante, porque permitían algo que seguramente cuando usted empezó a estudiar no se podía, y que lo acaba de comentar, que era pues estudiar un cerebro vivo. Por eso me comenta que prácticamente nada más diagnosticaban a quienes se habían muerto o se iban a morir. Pero me imagino que debió haber sido fascinante, o si no me gustaría su relato, de cómo fue esta década de avances y de empezar a darse la comunicación entre los científicos que veían el cerebro, la psicología y creo que un poco más rezagados los educadores. Me imagino que le habrá llamado también mucho la atención, ¿no? Bueno, como vos bien decís, a ver, imagínate vos que yo entré en la residencia de neurocirugía en el año 80. En el año 80, como gran novedad, estaba la tomografía computada. En toda la ciudad de Buenos Aires, 5 millones de habitantes, había un tomógrafo. Resonador, ni hablar, y resonador estructural, no funcional, ¿no? 10 años después, como vos decís, empieza la década del cerebro, y se empieza, para que vos veas, yo entré como ayudante de segunda de neurofisiología en el año 76. Memoria, aprendizaje, motivación, emociones, atención, de eso no me dijeron nada, y yo tampoco como ayudante lo enseñaba, porque eso no figuraba ni siquiera entre los conocimientos, cosa que ahora hablamos horas y horas y horas. En el año 76 ni siquiera existía.
el librito que estudiaban los alumnos de la Facultad de Medicina era un librito de 100 páginas, en la cual no figuraba absolutamente nada de esos temas. En la década del 90, con la posibilidad de ya empezar a estudiar al ser humano en vivo, como vos decís, y con el hecho de que aparece la neuropsicología, que empieza a hacer la conexión entre el hardware, que sería el sistema nervioso, y la cognición, empezamos a ver que algunas de estas cosas podían resolver o ser útiles herramientas para el aula. Eso fue una cosa espectacular. Pero nosotros los docentes llegamos tarde a eso. Llegamos muy tarde a eso. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo es en México, pero hoy en día en los profesorados en la Argentina, el cerebro se toma como una caja negra, exactamente como era en la década del 80. Y yo siempre insisto, la neuroeducación es una herramienta más. Es una herramienta más. No es la solución mágica, nada, pero es una herramienta más. Y alguien que enseña sin saber cómo funciona el cerebro es como alguien que quiere diseñar un guante sin conocer la anatomía de la mano. Es una cosa muy parecida, ¿sí? Entonces es una herramienta más, pero es una herramienta importante. La década del 90 fue muy interesante, porque cuando nosotros decíamos, ¿por qué los alumnos no están motivados? Y nosotros pensamos que era una cuestión de voluntad, que nosotros teníamos que razonar con los alumnos para que se motiven. Bueno, hoy en día sabemos que la motivación es inconsciente. No se puede razonar con un alumno para que se motive, porque no viene por ahí, viene por las emociones. Después nosotros pensábamos que le íbamos a encontrar un número a la atención, cuántos minutos duraba la atención. Bueno, la década del 90 nos demostró que si hay algo que no hay es un número para la atención. Y así un montón de cosas maravillosas, pero los docentes llegamos tarde a eso. Llegamos tarde. Pero no fue un pecado nuestro, fue un pecado de formación. Porque nuestra propia formación no nos permitía ver a alguien que estaba acampando cerca nuestro y que estaba acumulando datos que eran muy útiles para nosotros. Y bueno, todavía estamos pagando esto de que la educación llegó tarde a los descubrimientos de la década del 90. Pienso que es un trabajo lento y hay que demostrar también qué cosas son válidas y qué cosas no son válidas. Pero como vos decís, fue un momento muy interesante porque empezamos a conocer un montón de cosas que eran útiles y aplicables directamente en el aula. Ya. Recuerdo por ahí una clase que tuve con usted, precisamente hablando sobre motivación y lo importante que era para el ciclo, ¿no? de la motivación, el que los estudiantes pudieran elegir ciertas cosas. Y yo le decía que me había gustado su clase, pero había llegado 30 años tarde para mí, porque yo había algunas de estas cosas las intuía yo como maestro, pero ciertamente que había que ir en contra de lo que la misma escuela y los mismos colegas opinaban al respecto. Cuando decimos que la neuroeducación llegó tarde, creo que usted es optimista, doctor, porque acá en México no ha llegado la neuroeducación. Es decir, cuando yo le comento que platicaba yo con mis estudiantes de estos temas a partir de textos que conseguía de la OCDE en aquel entonces y de otros lados, realmente era un adendum que yo ponía fuera de programa, porque decía, es que cómo solamente vamos a explicar a Piaget y a Vygotsky, que claro que tienen valor, pero se pueden confirmar o en algunos casos refutar algunas cosas a partir de lo que hoy sabemos del cerebro.
Pero estoy hablando pues sí, se nos acabaron los 90s, el 2000, 2020, seguimos con una formación de docentes que no incluye neuroeducación. Los docentes en México conocen de neuroeducación por sus propios esfuerzos, por su propio bolsillo, porque se inscriben en cursos, porque lo buscan, porque se enteran, porque buscan información, pero los planes formativos, puede que haya alguna excepción, pero normalmente no se maneja, ni tampoco se maneja como, como fundamentación teórica en los programas educativos, ni en el modelo de educación, ni en el llamado, en la llamada nueva escuela mexicana. Así que creo que todavía hay mucho camino por andar. Y yo le preguntaría, doctor, ¿cuáles de estas cosas que hacemos todos los días o por lo que hemos hecho todos los días como docentes y en la escuela, hoy la neuroeducación nos diría, no más, esto no sigas por ahí, esto está equivocado, estás desperdiciando tu tiempo y tu esfuerzo, porque te vas a desgastar, los muchachos no van a aprender nada. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos en la escuela? Bueno, a ver, vamos a lo básico, ¿sí? Empecemos por la atención, ¿sí? La atención, primero, no es el estado natural del cerebro. ¿Sí? Yo pensaba que cuando yo entraba al aula, mis alumnos naturalmente me iban a prestar atención. Hoy en día ya se sabe que el estado de atención no es el estado por default del sistema nervioso, sino que el estado por default es la distracción. Por lo tanto, los docentes tenemos que saber que tenemos que cultivar la atención de nuestros alumnos. Y además, o sea, como yo a veces digo, tenemos que dedicarle nuestra atención a la atención de nuestros alumnos. Así como hacemos fisicoculturismo para desarrollar los músculos, tenemos que hacer un fisicoculturismo de la atención de nuestros alumnos. ¿Por qué? Bueno, primero porque vivimos en una sociedad donde la atención es breve, ¿sí? No hay un ejercicio de la atención previa. Y por otro lado, no muchos niños vienen con un desarrollo de la atención porque ya hayan practicado previamente lecturas lazo, etcétera, etcétera. Entonces, primero, ser consciente que así como le enseñamos técnicas de aprendizaje, técnicas de estudio, técnicas de examen, hay que enseñarle a desarrollar su atención. Luego, no hay cifras de minutos de atención. Lo que sí sabemos que la atención es breve. Entonces, esas clases maratónicas de 60 minutos es una barbaridad. Ningún ser humano resiste esa cantidad de tiempo. Entonces, 3 consejos para una buena clase: que sea breve, que sea corta y que no sea larga. O sea, tenemos que saber manejar espacios cortos, porque esa es la atención que tenemos. Otro error que manejamos habitualmente es la motivación extrínseca. Yo sé que esto es como una revolución bolchevique, como tomar el Kremlin, pero las notas no van más. Hay que retirar las notas. Yo lo siento mucho, pero ya hay más de 100 investigaciones que nos demuestran que la motivación extrínseca no funciona. Es más, las notas disminuyen la motivación intrínseca. ¿Cómo calificar? Es muy sencillo: objetivo en progreso o objetivo logrado. Y todos me dicen, bueno, pero las notas, bueno, nosotros no somos, la escuela no es una empresa que selecciona personal. Si después las empresas, los hospitales, las residencias necesitan seleccionar personal, que lo hagan ellos. Nosotros no tenemos que seleccionar personal. Las puntuaciones y todas las excusas por las cuales se ponen notas, se sabe que no funciona. Hay que sacar las notas, la motivación extrínseca, ¿sí? Yo lo siento mucho por Skinner, por algo es el director de la escuela donde va Bart Simpson, pero no funciona.
Luego, otro tema que es muy importante, yo le ruego, le suplico, le pido por favor a los docentes que no hagan estudiar de memoria a sus alumnos. Le pido por favor, se sabe que el factor más importante que regula cómo estudia el alumno es el docente, y especialmente cómo le toma examen el alumno, al docente. Bueno, estudiar de memoria no funciona, no sirve. El alumno podrá aprobar la evaluación, pero como siempre digo yo, sale del aula, va al baño, orina y en la primera orinada pierde absolutamente todos los contenidos. Entonces, además, a ver, cuando yo iba a la escuela, en el Paleolítico, podía ser, pero hoy en día tienen toda la información y los contenidos a un clic de distancia. No tiene sentido hacerles estudiar de memoria. Sí tiene sentido hacerlos razonar, pensamiento crítico, valores, ética, búsqueda bibliográfica, eso vale la pena. Porque todo lo demás está en YouTube y es mucho más divertido de lo que nosotros les podemos enseñar. Entonces, yo creo que estos 3 consejos son consejos básicos en los cuales perdemos mucho tiempo. A mí me enseñaron el profesorado que mi función fundamental era hacer delivery de contenidos. Bueno, se acabó. Yo lo siento mucho, sé que no hemos quemado las pestañas para tener un montón de contenidos, pero esa no es nuestra función fundamental, porque esos contenidos ya están en ese rectangulito que es el celular. Pero nosotros tenemos muchas cosas muy importantes que nuestros alumnos no lo van a encontrar en el profesor YouTube, que es resolver problemas, pensamiento crítico, valores en esta América Latina, los valores que son tan importantes, esas cosas sí se las podemos transmitir y no está en YouTube. El tiempo es muy valioso de contacto con ellos. Dediquémonos a esas cosas. Bueno, y precisamente yo creo que como hemos también abusado de la atención de nuestros escuchas, yo le quería preguntar acerca del título que usted me dio para la charla del día de hoy, donde me dice que deberíamos pedirle consejo a los ángeles azules para que nos digan cómo debería ser la educación de hoy. Y bueno, como aquí en Friedman Studio Top Radio tenemos gran producción, pues contratamos a Los Ángeles Azules, nada más que hubo por problemas técnicos, creo que no llegaron, pero bueno, tenemos a David Friedman ahí con nosotros. David, no sé si nos hagas favor de abrir por ahí tu micrófono y regalarnos un poquito de tu talento con una canción de Los Ángeles Azules. ¿Se podrá? A ver si nos escucha. Está ahí en los controles. Ahí está. Hola, Sí. David. Muy bien. Adelante, adelante. Muy bien, David, bravo, gracias. Bravo, 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 bravo.
No aprendiste tu cámara, vas a ver cómo eres. Que la gente sepa que a lo mejor necesitan un reemplazo ahí en Los Ángeles Azules. Bravísimo, bravísimo, bravo. Gracias, David. A ver, doctor, ¿por qué Los Ángeles Azules tendrían que ser los secretarios de educación? Bueno, yo tengo varias figuras que me parece que son fundamentales para la educación. Uno de ellos son Los Ángeles Azules. Porque, ¿cómo te voy a olvidar? Por ejemplo, con respecto a la atención, ¿sí? Nosotros no podemos olvidarnos justamente que la atención de los alumnos disminuye con el tiempo. Entonces, yo creo que el docente, cada vez que da clase, tiene que recordarse Los Ángeles Azules y decir, ¿cómo me voy a olvidar que la atención de mis alumnos disminuye con el tiempo y por lo tanto necesita renovarse con un cambio de táctica, estratégica, didáctica o con un recreo? Fíjate vos, Sergio, que los creadores de sinfonías musicales, los creadores de obras de teatro, los de películas, todos han pensado que el ser humano no tiene una atención infinita. El único lugar, creo yo, donde pensamos que el alumno tiene una atención infinita es en el aula. Entonces, ¿cómo te voy a olvidar que necesitas un recreo? Luego, con respecto a la memoria, ¿cómo te voy a olvidar que necesitas contenidos relevantes? Nuestra memoria lo único que recuerda son contenidos relevantes. Yo me olvido de los cumpleaños de mi gente querida, yo me olvido de dónde dejé las llaves, pero nunca me voy a olvidar el partido que River le ganó a Boca en Madrid y me acuerdo la fecha. Dentro de poco lo vamos a festejar, de eso no me voy a olvidar nunca. ¿Cómo te voy a olvidar? Entonces, no me tengo que olvidar de enseñar contenidos relevantes. Luego, ¿cómo me voy a olvidar de la importancia del sueño en nuestros alumnos? Nuestras memorias se consolidan en el largo plazo durante el sueño, entonces no me puedo olvidar de ayudar a que mis alumnos duerman la cantidad de horas de sueño. Y así, eso que repiten Los Ángeles Azules en esta canción tan hermosa, ¿cómo te voy a olvidar? Yo, si fuera ministro de Educación, obligaría a que todos los docentes escuchen esta canción antes de dar clase y recordar todas las cosas que no me tengo que olvidar, ¿sí? Entonces, por eso me parece que tendrían que ser secretario de Educación. Vaya. Y es que efectivamente creo que de pronto es hasta inhumano, ¿no? Tener a chicos de 13, 15 años, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, una hora tras otra, quizá con 10 minutos de receso entre una clase y otra, y en todas ellas exigirle atención, porque es, a ver, atiéndeme, ya te distrajiste, atiéndeme, y esto pues es inhumano y además es totalmente ingenuo, ¿no? De parte de quien está pensando que realmente va a poder llamar la atención así. Totalmente. Hay una publicación que salió en el año 2019, donde a los alumnos se les dio unos clickers para que apretaran en el momento que ellos sentían que estaban dejando de prestar atención. Eran alumnos de 14 años. El 70% estaba apretando los clickers a los 40 segundos de empezar la clase. Y la curva era un electrocardiograma, o sea, subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Y estas oscilaciones de la atención eran muy regulares, o sea, subía, bajaba, subía, bajaba. Entonces, a ver, de vuelta, el alumno ha aprendido el oficio de ser alumno y hace como que te presta atención, pero en realidad el alumno está perdido en sus fantasías sexuales, soñando en el espacio o durmiendo con los ojos abiertos, pero no te está prestando la atención, porque no la tiene, no tiene eso. Y nosotros ya sabemos, justamente por estos descubrimientos de la neurociencia, que nuestras funciones ejecutivas tienen muy pocas horas de duración, porque gastan una enorme cantidad de energía. Es inhumano, como vos decís, lo que nosotros le exigimos a nuestros alumnos. Y nuestra corteza prefrontal no está diseñada para las exigencias de los contenidos y las exigencias
de lo que nosotros le pedimos a los alumnos que tienen que procesar en nuestras clases. Es totalmente, como vos dijiste, la palabra exacta, ingenuo, naif, pensar que los alumnos van a poder procesar eso. Pero bueno, se sigue haciendo, un buen programa se mejora acortándolo, siempre, siempre se mejora acortándolo. Sí. Me quedo recordando que me gustaría que nos comentara en alguna de las clases y de las intervenciones que ha tenido, en la que he podido estar presente, usted insiste en que la atención también tiene un filtro por cantidad, que tiene que ver con la memoria y que pues no podemos procesar más allá de una cantidad de datos por cierto tiempo. Me gustaría que nos comentara también esa limitación. Bueno, como vos decís, Sergio, nosotros dentro de la atención tenemos un filtro, un cuello de botella muy importante que es la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo solamente puede procesar 4 datos cada 20 minutos. Y nosotros alegremente decimos 100 datos por minuto, pero cuando decimos el general Beresford partió con las fuerzas inglesas de Ciudad del Cabo y cruzó el Atlántico y desembarcó en Quilmes y bla, 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 bla. Y la neuropsicología nos dice que si decimos más de 4 datos cada 20 minutos, se produce lo que se denomina la sobrecarga de la memoria de trabajo. Y si sucede eso, absolutamente nada, nada con mayúscula, negrita, subrayado y 120 tamaños de fuente, nada llega a la memoria de largo plazo. Y atención, que procesamos 4 datos cada 20 minutos desde los 14 años, pero si tienen menos de 14 años, procesan menos de 4 datos cada 20 minutos. Y por eso, ahí viene mi segundo neuroeducador preferido, que son Luis Fonsi y Daddy Yankee, que Luis Fonsi y Daddy Yankee dicen, desde nuestra canción, conocemos, despacito. Hay que ir despacio explicando si la memoria de trabajo solamente puede procesar 4 datos cada 20 minutos. Y ahora con ustedes David canta despacito. No, no es cierto. Esa no la teníamos montada, pero fíjense qué interesante y cómo verdaderamente sentimos los profesores que tenemos que correr una carrera que nadie nos obligó a correr, o que quizás sí la idea de que los programas son para cumplirse punto a punto y que se tienen que enseñar independientemente de que el alumno ya ni siquiera lo aprenda, que lo procese, que lo comprenda, que lo pueda siquiera atender. Entonces, ¿usted piensa que sí tendríamos que revisar los planes y programas o simplemente que sigan como están, pero cada uno de los docentes en nuestro microespacio de decisión, que es el aula y la programación, nos enfoquemos solamente a lo que consideramos más importante? Mira, estimado Sergio, a ver, lo que se debería hacer es quemar los programas y hacer otra cosa. Pero si nosotros nos sentamos a esperar eso, yo me voy a morir antes de que eso suceda. Entonces, mientras esperamos que ese milagro suceda, nosotros, desde nuestros humildes cargos, tenemos que empezar a cambiar eso. Porque además hay otro gran neuroeducador, que no sé si existe en México, acá en la Argentina hay un grupo religioso evangélico brasileño que se llama Pare de Sufrir, y para mí también eso es una gran neuroeducación, ¿sí? Yo creo que los alumnos no deben sufrir para aprender, entonces Pare de Sufrir también es algo muy importante. Los alumnos no tienen que sufrir para aprender, no tienen que sufrir para aprender. Eso es también, creo que es el primer mandamiento de todo docente. Y si nosotros le damos 100 datos por minuto, sufren además, sufren tremendamente, porque ellos saben que después eso va a ir en la evaluación, y se estresan y se ponen ansiosos. Entonces, tenemos que agarrar, ¿qué es lo que hago yo? Yo agarro el programa, que es un programa, acá en la Argentina los programas tienen miles de kilómetros de longitud y milímetros de profundidad, y selecciono qué es relevante, porque también yo estoy en contra de los programas de contenidos.
Yo creo que los programas tienen que ser del mundo real, no de contenidos. Y entonces veo que es relevante, que está relacionado con la vida del alumno o de su futuro, por lo menos. Y ahí sí, porque en realidad yo siempre digo, el aula no es ni una guardia ni una terapia intensiva. El único motivo para ir rápido, como vos decís, es cubrir el programa. Pero, ¿cuál es la función fundamental del docente? ¿Ser un cubridor del programa o que el alumno aprenda? Yo creo que es una posición pedagógica. Y yo creo profundamente que nuestra función es que el alumno aprenda. Porque hay un conflicto ineludible. Claridad versus profundidad. Eso ni el Maradona de la docencia lo puede hacer. Claro y profundo. Eso no se puede hacer. Entonces, por eso yo prefiero la claridad. Muchos dicen, bueno, pero tus clases no son profundas. No, y a mucha honra, porque ¿de qué vale que mi clase sea profunda y solamente lo pueda entender una secta de hiperespecialistas? No tiene sentido. Entonces, creo que firmemente, Sergio, nosotros tenemos que cambiar nuestros programas, ¿sí? Modificar los contenidos y que el alumno no sufra, que el alumno aprenda, ir al ritmo de su memoria de trabajo. Y además, una cosa que también hay que entender, el cerebro aprende de dos formas solamente, practicando y repitiendo. Y hay un trabajo muy importante que dice que un alumno, para recordar todo en su memoria a largo plazo, tiene que repetir más de 20 veces cada contenido. Nadie tiene tiempo para que el alumno repita. Y es por eso que todos aprendemos una vez que vamos a la profesión en la cual... Y esto genera una perversión, porque ¿quién es el único que aprende en el aula? El docente. Porque nosotros repetimos y repetimos, pero los alumnos jamás repiten. Y bueno, acá se da otra perversión, que la escuela no es para los niños. La escuela está diseñada por y para adultos. Se dan contenidos irrelevantes y el único que aprende es el docente. Bueno, hay que modificar esto. Hay que modificarlo. La escuela tiene que ser para los niños y darle voz y voto a los niños y que entonces pase a ser realmente lo que se llama una clase cerebralmente amigable. Porque ¿cuándo una clase es cerebralmente amigable? Bueno, hay que copiarse de los entrenadores deportivos. En un entrenamiento deportivo, ¿quién es el que más se cansa? El jugador. El entrenador está ahí del otro lado de la línea de cal. Los que terminan cansados, transpirados, son los jugadores. Ahora, en una clase, ¿quién es el que más cansado termina? El docente. A mí me duelen los callos, me duelen la voz. Bueno, pero entonces, ¿quién aprendí? Yo aprendí, porque si el más cansado soy yo, es como si en un entrenamiento de fútbol el que pateara todos los tiros libres fuera el entrenador. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Bueno, hay que modificar todas estas cosas. Es muy importante modificar. Sin embargo, es un poco polémico, hay gente que piensa, como sobre todo los docentes fuimos educados en otro paradigma, en un paradigma de la escuela tradicional, sobrevivimos a él. Entonces hay quien piensa que esta forma ayudaba a forjar el carácter, ayudaba a ser fuerte y ayudaba a preparar para una vida que no es sencilla. Y que cuando buscamos que el alumno disfrute la escuela, aprenda jugando, haya gamificación, le recortemos el programa, entonces estaríamos formando como una generación de cristal y de niños débiles que no van a ser capaces de enfrentar su entorno. Usted ha escuchado seguramente posiciones encontradas o que defienden esto. ¿Qué piensa de esta disyuntiva? Bueno, yo a esto lo llamo el mito del esfuerzo. ¿Sí? Que el mito del esfuerzo está teñido de miedo. Que generalmente cuando a un alumno le va mal, le dicen, tenés que esforzarte más. Tenés que más horas, más fuerza. Yo nunca he visto a alguien que cuando fracasa y repite lo mismo pero con más fuerza, le va bien. Eso solamente para, el mito del esfuerzo es para cuando estás constipado. Ahí es solamente el único momento en la constipación en la cual la fuerza te da, o bueno, en la Guerra de las Galaxias, en Star Wars, que la fuerza te acompañe, pero en la escuela no es así. Cuando vos fracasás, la forma de tener éxito es modificarte, no hacer más fuerza.
y está teñida de miedo, porque si vos no te esforzás, no tendrás éxito, no podrás elegir la universidad que vos querés, etcétera, etcétera. Eso es un mito, es un mito. A ver, yo siempre digo, hay que vacunar al alumno contra el fracaso. Hay que enseñarle que el error forma parte del aprendizaje y que el error es una oportunidad muy interesante para aprender. El error es mi amigo. Pero eso es muy diferente a decir no pain, no gain, ¿sí? O sea, sin dolor no hay ganancia. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo he tenido mucho dolor en mi vida y me lo han infligido en la escuela primaria, en la secundaria, en la facultad, en la residencia, y que sufrí, nada más. No mejoré por eso, absolutamente para nada. Entonces, a ver, esto ya lo definió un matemático en el año 1920, se llama el obstáculo epistemológico primario de Bachelard. O sea, porque a mí me enseñaron así, yo tengo que hacerlo también. Pero no hay ninguna otra explicación para esto. Es un mito. Se debe aprender en buenas condiciones. Está demostrado que el clima emocional, si es positivo, se aprende mucho mejor. El miedo, el dolor es la kriptonita del aprendizaje. Se cierra toda nuestra corteza prefrontal. El miedo, el dolor es la kriptonita de la motivación. ¿Queremos tener alumnos que no aprendan? ¿Queremos tener alumnos desmotivados? Bueno, generemos miedo, dolor, esfuerzo. A ver, yo no digo regalarles absolutamente nada. Yo no digo que no hay que dedicarle tiempo y todo, pero no ese esfuerzo del cual están hablando, ese esfuerzo con miedo del cual están hablando. ¿Por qué tiene que ser desagradable la experiencia del aprendizaje? Eso es mentira. Si las pocas experiencias agradables que yo recuerdo, fueron las que yo mejor aprendí. Y yo te voy a contar una experiencia que vos te vas a reír. Yo cometí una falta de tránsito cuando estaba en Francia, en París. Bueno, inmediatamente me mandaron a la escuela de tránsito, porque si no perdía mi licencia. Bueno, fui ahí como más o menos como si me mandaran a la Legión extranjera. Y realmente fueron las experiencias más agradables que tuve, porque realmente, esto me pasó en el año 86. Acá todavía lo que es tránsito se enseña muy mal. Y la docente que me tocó, pero súper didáctica, súper agradable, y fue una experiencia buenísima, realmente la disfruté intensamente. A pesar de que era una multa, que era una multa costosísima, o ir a la escuela de tránsito. Y realmente la pasé muy bien. Las situaciones agradables de aprendizaje, vos lo conocés mejor que yo, es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué hay que hacer sufrir a alguien para que aprenda? Ese es un mito falso, totalmente falso. Y porque a mí me hicieron sufrir, no tengo por qué transmitir esto, porque esa gente tiene que ir al Servicio Penitenciario Federal, no ser docentes. Eso es un error vocacional para mí, total. Ya lo creo. Doctor, quisiera ir hacia la parte final de esta conversación y no seguir abusando de su gentileza, pidiéndole alguna opinión de la relación entre la neurociencia y esta terrible etapa de aislamiento por COVID. ¿Hay algo que podamos inferir de la neuroeducación sobre esta etapa? ¿Los niños aprendieron menos, más, diferente? ¿Hay una sensación social de que hay pérdida, de que perdieron mucho y que por lo tanto hay que recuperar pronto los aprendizajes esperados que no se lograron? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, si los alumnos perdieron o no perdieron, eso dependió absolutamente de sus docentes. ¿Sí? Yo debo reconocer que cuando en marzo del 2020 me llamaron de la escuela y me dijeron, mirá, Roby, no tenés presencial, a mí me agarró una desesperación porque dije, bueno, ¿ahora de qué me disfrazo? Porque una de las grandes dificultades que creo que tuvimos todos fue que era muy difícil enseñar en un ambiente en el cual nunca habíamos sido alumnos. O sea, ser docente de un
medio ambiente en el cual nunca fuiste alumno, bueno, eso genera mucho estrés. Y yo creo que la metáfora que para mí me cerró más fue una mudanza. Viste que cuando te vas a mudar, vos decís, bueno, ¿qué cosas tiro? ¿Qué cosas modifico? ¿Y qué cosas me quedo? Entonces ahí hubo que tomar varias decisiones de qué cosas tenía que dejar, abandonar, qué cosas podía conservar pero tenía que cambiar, y qué cosas nuevas tenía que yo adaptar. Y a mí lo que me salvó ahí fue el profesor YouTube, porque yo realmente lo primero que hice fue la respuesta clásica. Fui a los libros y dije, bueno, ¿qué hay publicado sobre esto? Porque a mí lo que me llamó la atención fue, en todas las universidades donde yo trabajaba, en los colegios donde yo trabajaba, me dieron capacitaciones. Pero la capacitación era qué botoncitos apretar en el Blackboard, en el Meet, en el Zoom, pero cuando yo decía, perdón, didáctica, no, esto no. Y en YouTube pude encontrar, por ejemplo, un profesor de informática mexicano, el profe Víctor, que se lo recomiendo a todo el mundo, realmente excelente, me dio un montón de herramientas. Y bueno, yo creo que los docentes que se pudieron adaptar a esto, sus alumnos no perdieron nada. Es más, yo creo que hemos ganado un montón de cosas para la presencialidad y que esas herramientas debemos llevarlas a la presencialidad. Luego están los alumnos que por situaciones económicas, socioculturales, que no tenían conectividad, bueno, esos alumnos perdieron. Y después hay otros alumnos que perdieron, docentes que no se adaptaron, que no aprendieron nada, que no tuvieron estrategias. Entonces, yo creo que no hay que no hay que generalizar. Generalizar siempre es un error. Hay un grupo de alumnos que tuvieron suerte, con docentes que se pudieron adaptar y que desde el punto de vista educativo no perdieron. Es más, pudieron ganar. No estoy hablando de los efectos psicológicos, del aislamiento, eso es otra historia. Estoy hablando de lo educativo. Ahora, aquellos alumnos que no tuvieron conectividad o que tuvieron docentes que no se adaptaron, bueno, ahí sí perdieron. Pero esto era una cuestión de modificarse. Fue la capacidad de respuesta de los docentes de modificarse o no modificarse. Y bueno, la responsabilidad, cada uno sabe si le cabe el sayo o no le cabe el sayo. Cada uno lo sabe eso. Así es. Doctor, finalmente, o casi finalmente, dos últimas preguntas. Si alguno de sus hijos, que creo que no es el caso, o alguna sobrina muy cercana y muy querida, le dijera que se quiere dedicar a ser maestra o maestro, ¿qué consejo le daría? ¿Cuál sería su reacción? Bueno, yo tengo un hijo docente, maestro de primer grado, de 6 años. Y yo le diría que sí, que es la profesión más hermosa del mundo. O sea, yo creo que nosotros los docentes tenemos tanta suerte. No hay una profesión más hermosa en el mundo que la docencia. Primero, nosotros tenemos una responsabilidad única, que es modificar el cerebro de 20, 30, 40, 50 niños. Nadie hace eso, nadie puede hacerlo. El psicólogo hará de a uno por vez, nosotros hacemos de 20 a 30, 40. Y nadie como nosotros recibe tanto cariño, tanto afecto como nosotros. Yo, una de las cosas que más destaco de estos últimos 15 años de mi vida como docente es la cantidad de afecto y cariño que he recibido. Yo por ahí, en mis 20 y pico, casi 30 años de médico, salvé muchas vidas, pero cariño y afecto prácticamente no recibí. En estos 15 años, bueno, me llevo una megadosis de cariño y afecto. Por eso digo, nosotros los docentes nos quejamos por los sueldos, por esto, por otro, pero nosotros tenemos algo que es inconmensurable, que es gigantesco, y es esa relación tan especial y esas miradas, ese cariño,
A mí me emociona muchísimo eso. Y cuando me sucede, de pronto me cruzo con alguien y me dice, profe, ¿cómo estás? Y un abrazo. Eso para mí es la medalla más hermosa que yo me puedo llevar. Así que yo le diría sí, sin lugar a dudas, no lo dudes. Pero hay que estar, yo siempre digo, hay que tener la enfermedad de la docentitis, ¿sí? O sea, la pasión por esto. Si uno está apasionado por esto, no lo dude, no lo dude. No hay dinero que pueda equipararse a hacer esto. Qué satisfacción escucharlo, doctor, y seguramente esa docentitis también se puede inocular y contagiar. Esperemos que así sea, y seguramente ese cariño también lo recibimos a través de los comentarios, que estamos ya por cerrar el programa, pero le damos las gracias a Estela Maris de Argentina, que dice: un gusto enorme escuchar al doctor que tanto nos enseñó en el curso de neuropsicoeducación. Dolores Morales de San Luis Potosí, en Río Verde, San Luis Potosí. La escuela debe ser un lugar para ser feliz. Mi cerebro ama la dopamina que te inyecta la juventud de los chicos. De cabina nos dicen que tenemos gente escuchándonos en radio en Holanda, España, Argentina, Guatemala, y pues que muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, de verdad qué privilegio. Quisiera yo prolongar, pero no queremos abusar del tiempo del radio. Y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para mí es una gran satisfacción poder escucharlo. Yo invito a los docentes que quieran escuchar al doctor Rosler o participar de los cursos que él imparte, busquen en Google la Asociación Educar, y ahí van a encontrar una asociación seria, que se dedica, pues, entre otras cosas, a la capacitación en varios temas. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. No, Sergio, muchísimas gracias a vos. Y bueno, gracias a todos los que se han conectado. Les recordamos que pueden ver nuestros capítulos anteriores en YouTube, en el canal de Indocentes. Y los invitamos a que la próxima semana nos acompañen. Nos va a acompañar Gustavo Calderón. Él fue nominado a el premio Prize, que es el Nobel de la Educación. Es un mexicano que fue designado para este premio en el año 2020. Y bueno, ya nos va a platicar de sus innovaciones y de su visión sobre la educación. Muchísimas gracias una vez más a todos por estar aquí. Gracias a Huicho en los controles. Gracias a David también por la producción y por el palomazo del día de hoy. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Chao. Ya estamos fuera. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazote. Nunca olvidemos que la No sabe. educación es el